Bueno, entonces vimos que las células cumplían cualquier tipo de célula con esas 4 características: membrana plasmática, citoplasma, ribosoma y material genético. Pero después las células, por ciertas características particulares, se iban a clasificar en la primera división que conocemos, grande, es procariota y eucariota. ¿Sí? Procariota, lo que veíamos es pro es antes, ¿sí? O previo, antes o previo, ¿sí? Y cariota venía de carionte, que es núcleo, verdadero, ¿sí? Entonces, de un núcleo. Entonces, ¿qué quería decir? Que una célula sea procariota es previo al núcleo. Entonces, una célula procariota como característica principal y primordial que la distingue es que no tiene núcleo. No tiene núcleo, ¿sí? Mientras que una célula eucariota, eu es de nuevo o de verdadero, y cariota de núcleo, sí tiene núcleo, ¿sí? Núcleo verdadero, ¿sí? Tiene un núcleo verdadero. Verdadero. ¿Por qué esto de verdadero? Porque en procariotas, si bien no tienen un núcleo como tal, tiene una región en la célula donde va a estar el material genético distribuido, ¿sí? Nucleoide. ¿Bien? Entonces, una célula procariota, ¿sí? Va a estar delimitada por una membrana plasmática, porque dijimos que todas las células tenían, pero también tienen otra estructura que es, va por fuera de la membrana plasmática, ¿sí? Y que le da protección, ¿bien? Que le da protección y que se llama pared celular. Pared celular. Y a su vez, algunas de estas procariotas podían tener o no una cápsula, ¿sí? Otra estructura que rodea, ¿sí? Y que es una estructura proteica que se llamaba cápsula. Bien, otra característica de las células procariotas es que tenía el material genético, ¿sí? Suelto, esto quiere decir que no está rodeado por una membrana, sino que está suelto en una región que se denomina nucleoide. Tenía los ribosomas, ¿sí? Y esa era toda la célula procariota. Podía llegar a tener, ¿sí? Podía llegar a tener una estructura así, que era flagelo, que le permitía movilidad, o podía tener unas estructuras así, ¿sí? Que era denominada fimbrias o pilis. ¿Bien? Sí. Entonces, en célula eucariota, ¿qué teníamos? En las células eucariotas, ¿sí? Teníamos la membrana celular, teníamos un núcleo donde estaba el material genético. ¿Sí? Teníamos una organela que se denominaba núcleo, ¿sí? Núcleo. Después teníamos un montón de organelas, ¿sí? Un montón de organelas más, ¿sí? Dentro del citoplasma, que no las tenían las procariotas y que son organelas membranosas, ¿sí? Organelas membranosas, ¿sí? Membranosas. Bien. ¿Y qué otra característica más de las células eucariotas? Eran mucho más grandes que las procariotas, mucho más grandes, ¿sí? Podían también tener flagelo, ¿bien? Una célula eucariota con flagelo, por ejemplo, es el espermatozoide, ¿sí? Podían tener flagelo, la célula sexual masculina, el espermatozoide, ¿sí? Tiene flagelo, ¿bien? Entonces no es una característica particular de las células procariotas, pueden tener como no. La característica particular y primordial de las células procariotas es que no tienen núcleo y no tienen organelas membranosas. Esa es la característica particular y primordial de las células procariotas, ¿sí? El flagelo podía estar, si bien está constituido de otras proteínas, pero en las células eucariotas también puede haber. Hay algas que tienen células eucariotas y que son flageladas, algas unicelulares,
¿sí? Que no las vemos nosotros porque son unicelulares, pero hay algas que tienen flagelo para movilizarse. Y también tienen como, podían tener, ¿sí? Algunas células eucariotas, algunos organismos unicelulares también para la movilidad. Ah, sí, pero que no se llamaban ni fimbrias ni pigris, se llamaban cilios. Cilios, con C, cilios. ¿Bien? Esas eran las características. Algunas células eucariotas podían tener pared celular, como la vegetal y la animal, como la vegetal y la fúngica, pero la animal no tiene pared celular. La animal no tiene pared celular. La vegetal y la fúngica sí. ¿Sí? Está constituida totalmente diferente a la pared celular de los procariotas. Totalmente distintas son. ¿Bien? Pero algunas células eucariotas pueden tener pared celular. ¿Cuáles son entonces las características fundamentales que distinguen a una célula eucariota de una procariota? Es que tienen núcleo, un núcleo verdadero, es decir, el material genético está rodeado por una doble membrana, ¿sí? Tiene núcleo y tiene organelas membranosas. ¿Bien? Esas son las características principales que las diferencian de los procariotas, además de la forma del ADN. El ADN en procariotas es circular y el ADN en eucariota es lineal. ¿Bien? Entonces son diferencias básicas, clave, que distinguen una célula eucariota de una procariota. ¿Sí? Bien. La pared celular entonces no es una característica que las distingue entre eucariotas y procariotas, sino las características de esa pared celular. Bien, porque algunas células eucariotas tienen pared celular. Bien, ahora vamos a ver, eso es lo que habíamos visto hasta el momento, ¿sí? En los teóricos anteriores. En esta actividad, ¿sí? En esta actividad que les hemos enviado la otra semana, decimos que las células eucariotas se dividen en dos. En célula vegetal, las dividimos en tres. En célula animal y en célula fúngica. ¿Bien? La célula vegetal la vamos a representar así. ¿Y por qué la representamos más estructurada, más bien cuadrada? ¿Sí? Igual que la célula fúngica puede ser representada así, como puede ser representada así. ¿Bien? No sé si se distingue así. ¿Por qué el animal siempre así? ¿Sí? No con una forma fija. Puede ser así, puede ser así, no se ve. Puede ser así, ¿sí? Es más bien amorfa. No tiene una forma definida la célula animal. La célula vegetal, sí. Y la célula fúngica también, la unicelular y la pluricelular, ¿sí? Cuando forma un organismo pluricelular y cuando forma un organismo unicelular. Porque tienen pared celular. Y la pared celular le da esa forma, ¿sí? Tiene pared celular, esa estructura rígida la da la pared celular, por eso les permite una forma. Bien, en cambio, el animal al no tener pared celular, tiene cuando se habla de forma se dice que es amorfa, ¿sí? Porque no tiene una forma definida, al faltarle la pared celular. Bien, la célula vegetal, ¿sí? Va a tener pared celular de celulosa, ¿sí? Pared celular de, aquí, celulosa. Mientras que la pared celular de los hongos, ¿sí? La pared celular de los hongos es de quitina. De quitina, ¿bien? Y el animal no tiene pared celular. Todas tienen núcleo con el material genético, todas tienen núcleo con el material genético, lo vamos a dibujar donde corresponde, ¿sí? Todas tienen núcleo con el material genético, todas tienen núcleo con el material genético, ¿sí? Todas tienen núcleo con el material genético. ¿Por qué lo dibujo en el centro? Porque es la organela
que se ubica en el centro, la organela mayor, más importante. ¿Por qué? Porque tiene el material genético, ¿sí? Tiene el ADN y algo de ARN. ¿Bien? Tienen núcleo, todas tienen el núcleo. ¿Por qué? Porque son eucariotas. ¿Bien? Todas van a tener, a continuación del núcleo, una serie de organelas, ¿sí? Una serie de membranas que constituyen, ¿sí? Una serie de membranas que constituyen el retículo endoplásmico. Ese retículo endoplásmico se va a dividir en dos, en retículo endoplásmico rugoso y en retículo endoplásmico liso. El liso, ¿sí? Es un constituyente para lípidos, ¿sí? O sea, se da la formación de lípidos en el interior, y el rugoso, ¿sí? Se termina de hacer una síntesis de proteínas, justamente es rugoso porque tiene adherido a las paredes ribosomas, ¿bien? Ribosomas, ¿sí? Todos vienen en ese retículo endoplásmico, ¿sí? Liso y rugoso, que el rugoso entonces tiene ribosomas adheridos. A continuación del retículo endoplásmico rugoso hay otro complejo de membrana que es el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Bien, en el complejo de Golgi lo que sucede es el empaquetamiento de sustancias, ¿sí? Es donde se forman las vesiculitas de membrana, bien, es donde se va a formar las membranitas, ¿sí? Esas vesículas que son de membranitas, que adentro tienen, adentro se trasladan proteínas o sustancias, ¿bien? ¿Sí? El aparato de Golgi. Todas tienen, ¿sí? Las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿bien? ¿Y qué eran las mitocondrias? Estas mitocondrias, ¿sí? Son organelas membranosas donde ocurre la respiración celular, es decir, donde se obtiene la energía, ¿sí? La energía necesaria para todas las funciones vitales. ¿Bien? Y además todas tienen, como dijimos, ribosomas. Todas tienen ribosomas, distribuidos, ¿sí? En el citoplasma, todas tienen ribosomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la maquinaria de proteínas, no pueden faltar en ninguna célula. ¿Bien? ¿Y qué más podían tener? Las células vegetales pueden tener una organela propia, ¿sí? Una organela propia, que eran los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos. Es lo que le da el color característico a las plantas, ese color verde, porque en los cloroplastos hay clorofila, ¿sí? Ese pigmento verde. ¿Bien? Y esos cloroplastos permitían que las células vegetales transformaran la energía lumínica, ¿sí? En energía química. ¿Bien? La energía del sol en energía química, en moléculas orgánicas, en azúcares, ¿bien? A través de la fotosíntesis. Por eso son autótrofas, porque generan su propio alimento las plantas, ¿sí? ¿Dónde? En los cloroplastos, en esas organelas membranosas que están en las células, distribuidas en las células vegetales. Las animales no las tienen y las fúngicas tampoco. ¿Por qué? Porque tanto los animales como los hongos son heterótrofos, ¿sí? Se alimentan de otro ser vivo, de moléculas de otros seres vivos, ¿Bien? ¿Qué característica, qué otra organela característica, ¿sí? Podemos hacer mención, por ejemplo, en los vegetales? Otros plastos, ¿sí? Otros organelas que, por ejemplo, los leucoplastos, que acumulan almidón, ¿sí? Si ustedes pudieran cortar una papa, ¿sí? Una capita fina de una papa, y la tiñen con Lugol, ¿sí? Con yodo, ¿sí? Puede ser con yodo povidona, con el cual nos desinfectamos, van a ver que se va a teñir la papa. ¿Por qué? Porque el yodo reacciona con el almidón. El almidón que está ahí en las papas, ¿sí? Hay muchísimo en las células de las papas, muchísimos leucoplastos. Estos plastidios, estas vesiculitas que
estas organelas que retienen el almidón, la reserva energética de las plantas, ¿sí? Una organela característica de células animales son los lisosomas. Los lisosomas son organelas membranosas donde se produce la digestión, se dice, ¿sí? Es donde se destruye, ¿sí? Se destruye, por ejemplo, una bacteria que ha ingresado a la célula, ¿sí? Bien, ahí se produce, a una célula, hay algunas estructuras de la célula que ya están viejas y las tienen que eliminar, en los lisosomas se destruyen, ¿sí? Para después poder reutilizar ciertas moléculas o desecharlas, ¿bien? Entonces, esas eran características propias de la célula animal, ¿sí? A su vez, todas tienen una estructura que se denomina citoesqueleto, ¿sí? Que eran como canales de proteínas, ¿sí? Como rieles de un tren, ¿sí? O cintas transportadoras que participan en la división celular. Allí van a ir trasladándose material de las células, ¿sí? En el interior, y además da estructura y resistencia a la célula. Una característica particular de la célula vegetal también es una vacuola principal, ¿sí? Una vacuola principal, una estructura grande la vacuola. ¿Qué quiere decir que sea principal? Porque es grande, porque ocupa la mayor parte del volumen de la célula vegetal. Adentro de la vacuola, ¿sí? Así como las vacuolitas chiquititas que hay en las otras células, ¿qué hay? Hay líquido, hay agua, con componentes disueltos, ¿sí? Con reservas nutritivas disueltas. Pero la célula vegetal además cumple una función sumamente importante. Esa vacuola, ¿sí? Esa vacuola está llena de líquido, ¿bien? Entonces, al estar llena de líquido y al ocupar la mayor parte del volumen, o sea, la mayor parte de la superficie del interior de la célula, la ocupa esa vacuola, ¿sí? Cuando tiene mucho líquido, ¿sí? Lo que hace es presionar, ¿sí? Presionar la pared vegetal, ¿sí? Y eso hace que se mantenga rígida, se dice turgente, ¿sí? La célula vegetal. Por eso las plantitas, cuando están muy bien hidratadas, ¿sí? Están rígidas, bonitas, bien paraditas. Pero si esa vacuola pierde líquido, ¿sí? Por un montón de causas, pierde líquido, esa presión que generaba contra la pared, ¿sí? Disminuye, y por eso las plantas cuando no están bien hidratadas, ¿sí? Están todas caídas, ¿sí? Porque no tienen esa presión sobre la pared celular, esa turgencia, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Están decaídas, ¿bien? Por eso es tan importante que esa vacuola esté llena, ¿sí? Esté completa, ¿bien? Esas otras características de las células vegetales. En cambio, el animal y la fúngica tienen unas vacuolitas pequeñas, ¿sí? Bien.